Increíble transformación. Seo en silla de ruedas descubrió el amor cuando un padre soltero le presentó una nueva visión de la vida. Alejandro había estado en la cima del mundo. Con su startup tecnológica, innovaciones que deslumbraban y una carrera que prometía un futuro brillante, no había duda de que su vida estaba en un punto álgido. Hasta que el terrible accidente cambió todo, dejándolo en una silla de ruedas y, con ello, atrapado en la prisión emocional de su nueva realidad. Paseaba por las avenidas adornadas con murales vibrantes de Guadalajara, pero su mente estaba oscura. Sentía que la gente lo miraba con compasión, como si su valor profesional se desvaneciera junto a su movilidad. La soledad se convirtió en su única compañera, mientras sus días se pasaban entre reuniones virtuales y presentaciones limitadas que no lograban llenar el vacío. Alejandro enfrentaba un dilema doloroso, como luchar por su empresa, por lo que había construido, cuando su nueva existencia era un constante recordatorio de lo que había perdido. Cada decisión pesaba tanto como un plomo en su pecho. Miraba las redes sociales, viendo a los colegas que alguna vez fueron aliados, y ahora parecían unos completos desconocidos. Las risas en el entorno de trabajo eran ecos lejanos de un pasado que jamás regresaría. ¿Era suficiente quien era ahora? Las noches eran largas, llenas de pensamientos oscuros que navegaban entre miedos y dudas. El futuro, que antes estaba lleno de promesas, se volvió una niebla opaca y confusa. Fue en ese estrépito de emociones cuando conoció a Samuel, un mecánico de espíritu indomable. Era un padre soltero, lidiando con sus propias batallas, pero su risa parecía iluminar las sombras que habían cubierto el corazón de Alejandro. Durante esas breves e intensas conversaciones mientras reparaban su vehículo, pasó de ser un mero cliente a alguien con conexión. Samuel compartía historias de su vida, sus aspiraciones para su hijo y un amor por la vida que contagió a Alejandro de una chispa que sentía que había apagado. Sin embargo, esta conexión traía consigo un nuevo dilema. Alejandro se cuestionaba si podía permitir que alguien más se acercara a él. ¿No sería una carga para Samuel? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero cuando Samuel le reveló sus temores sobre el futuro de su hijo, Alejandro sintió como las barreras se comenzaban a desvanecer. La vulnerabilidad de aquel hombre lo inspiraba, y, a la vez, provocaba un caos interno. ¿Podría Alejandro, en su silla de ruedas, convertirse en algo más que un espectador? Mientras sus corazones comenzaban a entrelazarse, el eco de un socio resentido comenzó a amenazar su nuevo vínculo. La sombra del pasado no lo dejaba en paz. El sabotaje que vislumbraba en cada escenario laboral, la presión por demostrar su valía, lo mantenía al borde. Cuando el ambiente se tornó tenso y la incertidumbre lo asedió, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba en juego su carrera, estaba en juego el amor que había encontrado en la amistad de Samuel. Su espíritu temía el fracaso, la posibilidad de perder nuevamente lo que apenas había comenzado a construir. La luz en su vida brillaba tenue y peligrosa, y en la cruel encrucijada de decisiones, el tiempo se volvió su enemigo. ¿Lucharía Alejandro por el amor que empezaba a florecer o se rendiría ante las expectativas sociales que siempre lo habían atrapado en un laberinto? La presión aumentaba, y el futuro se tornaba incierto. El día que Alejandro decidió visitar la oficina de su empresa se convirtió en un hito importante en su nueva realidad. Había pasado meses encerrado en su hogar, convencido de que su presencia no era más que un recordatorio sombrío de lo que una vez fue. Sin embargo, impulsado por un renovado sentido de propósito tras sus encuentros con Samuel, se sintió capaz de enfrentar a sus antiguos compañeros. Al llegar al edificio, el eco de las puertas automáticas le dio la bienvenida con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Se detuvo un instante frente al espejo del vestíbulo y observó su reflejo. La silla de ruedas, que alguna vez consideró símbolo de su derrota, a partir de ese momento sería su puente hacia el renacer. Con cada paso hacia el ascensor, la presión de la expectativa lo envolvía como un manto pesado. Las reuniones se sucedieron con rapidez. En cada una, Alejandro se esforzó por participar con la misma vitalidad de antes. Se dio cuenta de que, a pesar de su nueva condición,
su mente seguía presentando ideas innovadoras que captaban la atención de su equipo. Pero las dudas establecieron un juego sutil entre él y sus colegas. Los susurros tras las puertas cerradas, las miradas de compasión que creía percibir, lo inquietaban. No quería ser ni visto ni tratado como un proyecto de caridad. Esa balanza entre el respeto como profesional y la lástima como persona lo atormentaba. A medida que las semanas pasaban, los resultados de su esfuerzo comenzaron a mostrarse. Su equipo, inicialmente tomado por la preocupación, empezó a reconocer el brillo en su dinámica renovada. Alejandro planteó nuevos enfoques en la estrategia de desarrollo de productos, involucró a todos en el proceso decisional y, lentamente, comenzó a recomponer un ambiente de trabajo colaborativo. Obtuvo un distintivo equilibrio. Por primera vez, su condición parecía fortificarse como una nueva herramienta de liderazgo, en lugar de ser un obstáculo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. Su socio de negocios, Javier, quien había expresado resonantes desavenencias desde el accidente, se mantuvo en una postura combativa. Sus comentarios despectivos y constantes cuestionamientos sobre la capacidad de Alejandro para liderar surgieron en los momentos más inoportunos, como el diluvio tras una tormenta. Era hora de una confrontación. La preparación mental para esa discusión lo consumió en las noches. Cada argumento que ensayaba, cada eventual reacción de Javier era un eco retumbante en su mente. Así, un lunes gris y opaco, Alejandro convocó a una reunión con su socio. La tensión palpable en la sala estaba en el aire, un peso que rebotaba entre los muros. Ambos hombres se sentaron enfrentados, y las palabras comenzaron a fluir. La bravura de Alejandro creció con cada frase. Allí, frente a su socio, revelaba no solo su visión profesional, sino también su transformación personal. Defino mi éxito y mi valor, no tu opinión sobre ellos, comenzó, con la voz firme y los ojos fijos en Javier. Mientras la conversación se intensificaba, un estallido de determinación surgió en su interior. Lo que antes le parecía imposible ha comenzado a tomar forma, su voz se elevaba con cada objeción que él mismo planteaba. Sin embargo, en la cúspide de la confrontación, Alejandro sintió que un nuevo dilema se abría ante él. ¿Podría proteger su nuevo amor por Samuel y su meta profesional al mismo tiempo? Ante su respuesta, el rostro de Javier cambió de desdén a una mirada penetrante, como si ya conociera su vulnerabilidad más profunda. «Sabes que no soy la única voz que importa aquí», murmuró, dejándole una advertencia oscura en el aire. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro mientras el tiempo se detuvo. La revelación aguardaba. El equilibrio entre su vida personal y profesional podría ser más frágil de lo que pensaba. La verdadera prueba se acercaba, y la necesidad de establecer límites claros nunca había sido más urgente. Su futuro dependía de cómo enfrentar no solo a Javier, sino también a las sombras de su propio ser. Con la mente en ebullición y la determinación creciendo en su pecho, Alejandro comprendió que la lucha apenas comenzaba. Sus pasos hacia el futuro eran inciertos, pero el amor que había encontrado también se convertía en su aliciente más poderoso. ¿Sería suficiente cuando finalmente confrontara el verdadero significado del sacrificio? La confrontación con Javier no fue solo un cruce de palabras, fue un instante que cambiaría el destino de Alejandro. La presión en su pecho se hizo palpable, un recordatorio del peso de su realidad. Mientras el eco de la frase de Javier reverberaba en sus pensamientos, la vulnerabilidad que había ido forjando con cuidado ahora se convertía en una fuente de angustia. ¿Qué pasaría si el entorno laboral traicionara no solo su progreso personal, sino también la nueva conexión que había encontrado en Samuel? Días después, sintiéndose aún más comprometido, Alejandro decidió enfocarse en fortalecer su posición dentro de la empresa. Comenzó a diseñar un proyecto que uniera su visión con el talento de su equipo, un innovador programa de mentoría que buscaba empoderar a empleados subestimados. Sería un testimonio de su creencia en el potencial de todos, un reflejo de su propia lucha por el reconocimiento. La planificación se convirtió en un refugio. Se sumergió en la identificación de las debilidades de su equipo, las áreas donde la confianza se tambaleara. Así, un nuevo sentido de propósito comenzó a fluir. Alejandro no solo quería demostrar su valía frente a Javier, sino contribuir al crecimiento colectivo. Las reuniones se convirtieron en talleres de innovación. En lugar de simplemente presentar ideas, propuso sesiones de brainstorming, donde cada voz tuviera un peso. Notó cómo los rostros de sus compañeros se iluminaban, cómo la colaboración revivía su pasión por el trabajo. Poco a poco, esa dinámica comenzó a desdibujar las sombras de su propia inseguridad.
El éxito del proyecto, sin embargo, dependía de una estrella polar, Javier. Sus constantes sabotajes y críticas no se detendrían, y su firmeza en permanecer en el camino siempre estaría en peligro. Una tarde, mientras los miembros de su equipo expresaban entusiasmo por el avance, una idea surgió en la mente de Alejandro. Él mismo necesitaba promover su historia, compartir su experiencia no solo como CEO, sino como alguien que superó adversidades personales. La visibilidad sería su aliada. Tal vez, al abrirse, podría cambiar el enfoque de sus colegas hacia él, convirtiendo la lástima en admiración. Esa revelación lo llevó a un encuentro decididamente desafiante con el equipo directivo. Preparó una presentación en la que expondría no solo su visión de la empresa, sino también su viaje personal. Anotó cada palabra, cada expresión, como si cada una de ellas fuese un ladrillo en la construcción de su resiliencia. El día de la presentación, la sala estaba repleta y la tensión era palpable. Con una respiración profunda, se sentó frente a sus colegas y comenzó a narrar su historia. Habló de las dudas, de la lucha diaria, del amor que lo había rescatado en los momentos más oscuros. Las palabras fluían desde una genuina vulnerabilidad, y con cada frase, sentía que una nueva fortaleza lo invadía. Cuando terminó, un silencio reverberante envolvió la sala. Las miradas variaban entre la sorpresa y la comprensión, un cambio notable en la atmósfera. Sin embargo, de repente, un aplauso se alzó desde el fondo. Uno de sus compañeros comenzó a aplaudir, seguido por otros, transformando la atmósfera de tensión en un júbilo inesperado. La conexión que había buscado comenzaba a materializarse. Sin embargo, el desafío no había acabado. La mirada afilada de Javier seguía fija en él, cargada de rencor. Alejandro podía sentir la batalla inminente, una reacción que sabía se debía más a su propia inseguridad que a su capacidad profesional. Tras el aplauso, vocalizaba en su interior la necesidad de una conversación directa con su socio. Pero, más allá de eso, tenía que prepararse. Estaba claro que Javier no dejaría pasar la oportunidad de cuestionar nuevamente su liderazgo, y así, mientras la adrenalina del momento empezaba a decaer, Alejandro entendió que la fortaleza que había construido no solo lo requeriría para enfrentar a la adversidad externa, sino también para lidiar con sus propios temores y las réplicas que el futuro podría depararle. La batalla estaba lejos de concluir, y la respuesta del entorno podría depender de su firmeza en posicionarse no solo como un CEO, sino como un ser humano en la búsqueda de su lugar en el mundo. Una sombra se dibujó detrás de él y se giró. Era Javier, con una expresión que prometía complicaciones. Bien, Alejandro. Vayamos a ver si tu discurso puede mantenerse frente a la realidad. Así, la tensión comenzó a aumentarse, dejándolo en un abismo de incertidumbre y desafío. ¿Podría realmente Alejandro sostener su crecimiento personal y profesional contra la adversidad de su socio? La respuesta se acercaba rápidamente. La presión en el ambiente se tornó palpable. Alejandro se encontró a sí mismo en un torbellino emocional, los ecos de su presentación resonando en su mente, entremezclados con las palabras despectivas de Javier. La forma en que su socio se acercaba, firme y desafiante, encendía un miedo antiguo, uno que había creído superado. Sin embargo, en lugar de permitir que el temor lo dominara, respiró hondo, reforzando el coraje que había empezado a forjar en él. Lo sé, Javier, empezó Alejandro, alzando la mirada hacia su compañero, las ideas son solo eso hasta que se ejecutan. Pero lo que está en juego aquí es más grande que nosotros dos. Se trata de un cambio real, un cambio que beneficia a todos. Aunque seguro de las palabras que pronunciaba, la duda seguía acechando en un rincón de su mente. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si todo lo que había construido era solo un castillo de naipes? Javier inclinó la cabeza, su expresión no mostraba signos de debilidad. Eso es lo que esperas, ¿verdad? Que todos se unan a esta visión idílica tuya. Pero recuerda que puede que a algunos no les interese seguirte. Sus palabras eran como lanzas, golpeando la frágil armadura que Alejandro había construido. En ese instante, Alejandro comprendió que, más allá de la relación tóxica con su socio, la mayor batalla que enfrentaba era con su propia inseguridad y con la necesidad de autovalidarse. Decidido a no ceder ante el miedo, se armó de valor. Si hay algo que he aprendido, es que no puedo dejar que mis dudas me frenen. Este proyecto es nuestra oportunidad para construir un espacio donde todos tengan voz. A partir de ahora, mi posición no depende únicamente de lo que tú o cualquiera diga.
Estoy aquí para crear un impacto. La conversación se tornó un duelo psicológico, donde cada palabra parecía cargar un peso monumental, y Javier no tardó en responder con la astucia que lo caracterizaba. A ver si tus esfuerzos no terminan en una marcha atrás. No olvides que el mundo empresarial no es un cuento de hadas, Alejandro. El éxito se basa en resultados tangibles. Alejandro, aunque urgido por la presión, sintió que algo en sus entrañas había cambiado. La lucha continuaba, pero ahora era diferente. Había un sentido renovado de determinación que le daba fuerza. Cada comentario de Javier, en lugar de desestabilizarlo, se convertía en un peldaño hacia la consolidación de su liderazgo. Mientras analizaba cada respuesta, se dio cuenta de que había encontrado más que una estrategia profesional, había redescubierto su voz, una que siempre había estado ahí, reprimida pero vibrante. Con la mente centrada, enfocó su energía en viabilizar su proyecto. Comenzó a programar sesiones semanales con su equipo para discutir no solo los avances, sino también las expectativas y las preocupaciones que podrían surgir. Sin embargo, la presión de Javier nunca cesaba, y Alejandro sabía que debía estar preparado para las represalias que podría enfrentar. Un día, mientras revisaba los comentarios de sus compañeros en las últimas sesiones, advirtió que varios habían expresado apoyo hacia su enfoque. Aquello fue un pequeño destello de esperanza. Con cada nuevo feedback, su confianza crecía. La narrativa se transformaba, y en su mente empezaba a tomar forma un pensamiento: podía no solo ser un líder, sino también un inspirador. Al final de cada jornada, Alejandro se retiraba a su hogar, donde Samuel le esperaba con abrazos y palabras de aliento. Hablar de su día, de los desafíos y las victorias pequeñas, se convertía en su refugio. Con cada conversación, la conexión entre ellos se fortalecía y se tejía en un hermoso entramado de apoyo mutuo. Entonces, una mañana, el teléfono sonó. Era un aviso de la junta directiva. Necesitamos discutir el progreso del proyecto de mentoría que lideras. La advertencia resonó como un tambor en su pecho. ¿Qué sucedería ahora que Javier había sembrado sus dudas en los demás? Aunque el miedo latía nuevamente, Alejandro decidió que era tiempo de avanzar con audacia. Había llegado el momento de formalizar su propuesta ante la Junta, y su corazón latía con fuerza al pensar en cómo iba a defender la visión que había estado cultivando. Convencido, dio el primer paso, preparó una presentación revisando no solo los aspectos positivos, sino también las debilidades, una autenticidad que sabía que resonaría. Que venga el desafío, pensó, mientras una nueva sensación de determinación permeaba su ser. Alejandro comprendía que, al final del día, no se trataba solo de un proyecto, sino de la reafirmación de quién realmente era. Afuera, el aire renovado llenaba cada rincón de su ser. ¿Podría realmente llevar su visión a la Junta sin caer bajo la presión de Javier? Las respuestas no parecían claras, pero la lucha continuaba, y Alejandro estaba decidido a abrazar esa incertidumbre mientras el futuro se desplegaba ante él, lleno de oportunidades y desafíos. Al llegar a la sala de juntas, Alejandro sintió que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. La mesa larga, con sus sillas perfectamente alineadas, parecía un campo de batalla. Sus compañeros tomaban asiento, y sus rostros reflejaban curiosidad y, en algunos casos, escepticismo. Javier se acomodó estratégicamente al fondo, cruzando los brazos como si la confrontación ya hubiera comenzado. La tensión era palpable. Cuando comenzó su presentación, la voz de Alejandro resonó más fuerte de lo que esperaba. Con cada diapositiva, exponía su visión con claridad y pasión, resaltando la necesidad de un enfoque inclusivo y colaborativo. En esos momentos, la inseguridad se desvaneció un poco, desplazada por un sentido de propósito. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Javier aún lo acechaba. ¿Sería suficiente? A medida que avanzaba, los comentarios surgieron. Algunos eran positivos, llenos de apoyo; otros, más críticos y calculados, reflejaban la independencia de opiniones y una advertencia sobre los riesgos del proyecto. En ese instante, Alejandro notó cómo su cuerpo se tensaba al recibir una crítica directa sobre el impacto potencial de su propuesta. Pero, en lugar de dejar que el nerviosismo lo invadiera, recordó las sesiones que había tenido con su equipo. Ágil y firme, se permitió responder no solo a las críticas, sino a las preocupaciones de un modo compasivo y analítico. Entiendo sus dudas, dijo con voz firme. Es saludable cuestionar, pero debo enfatizar que este proyecto no solo es una alternativa,
es una necesidad para nuestra empresa. Los resultados no solo se verán en los números, sino en el desarrollo de un equipo más cohesionado y motivado. Las palabras parecían encontrar resonancia en algunos de los asistentes. La mirada de su colega Carla, quien había sido una de sus más fieras opositoras, comenzó a cambiar. Quizás había algo en su planteamiento que sí conectaba. La semilla de su liderazgo empezaba a germinar, y en su interior, la sensación de duda empezaba a ser reemplazada por confianza. Al finalizar la presentación, se convirtió en un diálogo. Las interacciones fluctuaban entre lo crítico y lo constructivo, y Alejandro, atraído por una energía renovada, navegaba el intercambio con destreza. Sin embargo, el diálogo también incluía a Javier, quien no perdía la oportunidad de lanzar dardos cargados de desconfianza. ¿Qué te hace pensar que todos estarán dispuestos a participar en tu sueño?, inquirió Javier con una mezcla de seguridad y desprecio. Porque esto no es un sueño, Javier. Este es un plan basado en datos, en la voz de nuestros empleados, y recuerda que el éxito no se mide solo por lo que conseguimos, sino por cómo nos sentimos en el camino. Esta última afirmación resonó más allá de los muros de la sala. Alejandro se sintió en control, algo que había creído imposible minutos antes. La transformación era clara, no solo estaba defendiendo su propuesta, sino que se estaba defendiendo a sí mismo. Sin embargo, el encuentro no podía terminar sin el eco de la ambición de Javier. Cuando finalmente se disipó la reunión y cada uno salió, Alejandro sintió una leve inquietud. Si Javier se había armado con el poder de la persuasión en la sala, ¿cuántas influencias ocultas en su entorno podrían utilizarse en su contra? Con esta preocupación, Alejandro decidió que había llegado el momento de adoptar un enfoque más estratégico para contrarrestar no solo la oposición, sino para afirmarse en su nuevo papel de líder. Debía ganarse no solo la confianza de su equipo, sino también construir aliados que pudieran cimentar su propuesta. Mientras se retiraba, sintió que estaba en el umbral de una nueva etapa. Iba a enumerar los nombres de aquellos con quienes podía contar y elaborar un plan de acción que consolidara su liderazgo. Sin embargo, había un dilema palpable palpitando en su mente. ¿Sería suficiente la cooperación o tendría que confrontar a Javier una vez más? La noche se acercaba y con ella la incertidumbre, pero Alejandro sabía que la lucha apenas comenzaba. Un susurro interno le advertía que su camino no sería fácil, pero el riesgo de no intentarlo parecía aún más aterrador. Las luces de la ciudad iluminaban su camino, creando un contraste entre la calma del mundo exterior y la tormenta que se agazapaba en su interior. Con cada paso hacia su hogar, una nueva verdad emergía en su conciencia. Nada podía detenerlo, no mientras siguiera creyendo en lo que había creado. La pregunta que ahora más lo inquietaba era, ¿hasta dónde llegaría para proteger esa visión? El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Alejandro se despertó, su mente todavía agitada por los ecos de la reunión. Se sentó en la cama, sintiendo que la responsabilidad lo perseguía incluso en sus sueños. La lucha por la aceptación de su proyecto se entrelazaba con el desafío más grande, afirmarse como líder en un entorno hostil. Una vez más, la imagen de Javier se presentaba en su mente, como una sombra persistente que amenazaba con eclipsar su próximo movimiento. A medida que vestía su camisa, se preguntó si estaba preparado para formar un equipo tan cohesionado como había soñado. Si su idea era la chispa, entonces su equipo sería el combustible. Esa visión lo llevó a construir una lista de colaboradores potenciales, personas cuyas habilidades y perspectivas podría unir a un propósito mayor. El primer nombre fue Carla. Había notado su metamorfosis en la reunión, y sabía que su apoyo podría ser un punto de inflexión. Sin embargo, se sentía intimidado por la idea de acercarse a alguien que había sido su oponente. Buscar esa alianza requería vulnerabilidad y mucha más convicción de la que quería confesar. El remordimiento de haberla considerado como simple opositora seguía presente. Mientras tomaba el café, dejó que la idea se asentara en su mente. No podría esperar a que las oportunidades surgieran por sí solas. Decidió enviarle un mensaje, un primer paso hacia una conversación que podría forjar una alianza. Hola, Carla. Me gustaría hablar sobre el proyecto. Creo que tu experiencia puede ser muy valiosa. ¿Te parece si nos reunimos a lo largo del día? Enviando el mensaje, sintió un nudo en el estómago, propia de alguien que se siente expuesto al riesgo. El día avanzó mientras se dedicaba a preparar un enfoque más detallado de su propuesta, incluyendo análisis de riesgos y beneficios tangible. Sabía que debía presentarse con claridad y determinación. Esa tarde, Carla aceptó.
Cuando se encontraron en una cafetería cercana, el ambiente era diferente al de la sala de juntas. Aquí, la tensión parecía menos opresiva. A medida que hablaban, Alejandro exploraba los puntos fuertes del proyecto y cómo podía beneficiarse de la visión de Carla. Lo que había comenzado como un simple acercamiento se transformó rápidamente en una conversación dinámica, llena de ideas y estrategias. Me gusta lo que propones, dijo Carla, y en sus ojos Alejandro vio un destello de posible complicidad. Sin embargo, será un reto convencer a otros del valor de este cambio. Acepto el reto, respondió él, sintiendo como la adrenalina circulaba por sus venas. Este era su momento, la oportunidad para demostrar que podía liderar, no solo con su voz, sino también con su influencia creciente en el equipo. Con el tiempo, la conversación se tornó en un brainstorming. Juntos comenzaron a elaborar un nuevo enfoque, una red que podría hilvanar no solo sus ideas, sino también las inquietudes de otros. Alejandro empezaba a vislumbrar la fuerza de un equipo que no solo trabajara por el proyecto, sino también para él mismo como líder. Sin embargo, había un último obstáculo que enfrentar, una carta de presentación ante Javier que debía ser meticulosamente preparada. Con cada nuevo diseño que construían, la tensión se acumulaba más cerca de un inevitable enfrentamiento. El amanecer del día siguiente trajo consigo una nueva ilusión, pero también una sensación de urgencia. Necesitaba hacer el movimiento correcto antes de que Javier dirigiera su ataque. Mientras se preparaba para una nueva ronda de presentaciones, sintió que las paredes comenzaban a cerrarse lentamente. ¿Sería suficiente su nueva colaboración? Al cerrar su laptop, una idea inquietante le surgió: no solo Javier estaba en su contra, era posible que otros también se alinearan a su lado. La inestabilidad parecía querer asfixiar la confianza que había adquirido en los últimos días. Con cada paso hacia la jornada que comenzaba, Alejandro se preguntaba, ¿qué pasaría si esas alianzas eran insuficientes? Con lo que había construido hasta ahora, estaba decidido a llevar a cabo su visión, pero lo que le inquietaba era la pregunta que no podía sacudirse: ¿estaba listo para arriesgarlo todo, incluso su nueva confianza, en una batalla que podría fraguarse en cualquier momento? La noche anterior había sido corta. Alejandro se levantó con una combinación de emoción y ansiedad, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Cada día se tornaba más crucial en su camino hacia la aceptación de su proyecto, y este día no iba a ser la excepción. Su mente zumbaba con ideas para la reunión que estaba a punto de tener con su equipo, así que se dedicó a revisar sus notas. Cada línea y cada gráfico se estaban grabando en su memoria. No podía permitirse titubear, su presentación debía ser impecable. Mientras desayunaba, lo abrumó una pregunta recurrente: cómo presentar su visión de manera que resonara en las perspectivas de los demás y no solo en la suya. Sabía que su proyecto era innovador, pero necesitaba convencer a su equipo y, sobre todo, a Javier. Esto requería algo más que datos y cifras, necesitaba apelar a la emoción, a las aspiraciones de sus colegas. La llegada a la oficina fue un torbellino de encuentros. Cada saludo y cada comentario parecían cargados de premoniciones. La tensión era palpable, así que decidió usarla a su favor. Se sentó en una pequeña mesa del área de descanso, dispuesto a conectar de antemano con algunos miembros del equipo. Tania, una colega entusiasta conocida por su espíritu colaborativo, fue la primera con quien habló. ¿Qué piensas sobre el proyecto? He estado trabajando en algunos aspectos que creo podrían interesarte, dijo mientras sonreía con confianza. Tania sonrió, visiblemente intrigada. Me parece que hay un gran potencial, pero hay varios escollos a considerar. ¿Cómo te sentirías si creamos un pequeño grupo de trabajo? La idea resonó en él. Un grupo de trabajo. Eso podría darle una ventaja, una red de apoyo. La duda inicial de Alejandro sobre su capacidad para guiar a otros comenzaba a desvanecerse. Este podría ser su primer paso hacia la creación de un entorno más colaborativo, madeja que podría deshacer cualquier potencial resistencia. No obstante, el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Reunirse con Javier era un dilema ético y emocional? Alejandro sabía que no podía minar la autoridad de Javier sin importar las diferencias que tenían. Mientras caminaba hacia su oficina, un recuerdo angustiante de un momento fallido con Javier lo golpeó, haciéndolo dudar. En aquella ocasión, había intentado imponer su opinión sin considerar la retroalimentación de su superior, y eso le costó. Aquella lección resonaba con fuerza en su mente. Debía equilibrar su iniciativa con respeto y sabiduría,
con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la sala de reuniones, donde todo sucedería. El equipo se fue llenando poco a poco, y con cada nuevo rostro, su determinación crecía. Se sentó frente a su laptop, con todo preparado y proyectado. Con un leve movimiento de cabeza, se calmó y comenzó a hablar. Pronto se encontró tejiendo una narrativa que enlazaba la visión del proyecto con los objetivos personales del equipo. Observó cómo sus palabras comenzaban a calar hondo. Era evidente que había puntos en común que podían ser aprovechados, y las cabezas comenzaron a sentir, las miradas a iluminarse. Así fue como, en medio de su exposición, levantó una mano para llamar su atención. Entiendo que todos tenemos inquietudes y diferencias, pero estoy aquí para escucharlos y trabajar juntos. Este proyecto no es solo mío, es nuestro. ¿Qué opinan? Un murmullo se formó entre sus colegas. Esa fue la clave, el refrendo de colaboración que había estado buscando, pero sabía que no era suficiente. Aún había que enfrentar a Javier. Mientras la reunión llegaba a su fin, la sensación de adrenalina no se disipaba por completo. Podía ver la mirada de interés en algunos, y el escepticismo en otros. Pero lo que no podía ver muy claramente era cuál sería la reacción de Javier si no encontraba la manera de convencerlo. Al salir, recibió un mensaje de Carla que decía: lo que hiciste hoy fue impresionante. Pero eso no es todo, debemos prepararnos. Javier se reconocerá un reto y no lo va a tomar a la ligera. Alejandro. Sintió un escalofrío correr por su espalda, apenas comenzaba la batalla. La tensión entre lo que había logrado y lo que aún debía conquistar era como una cuerda tensada al límite. Mientras caminaba hacia su escritorio, una revelación golpeó su mente. Javier podría estar más dispuesto a aliarse de lo que pensaba, pero necesitaría muy buenos argumentos. La incertidumbre lo envolvía mientras se sentaba a reflexionar sobre lo que vendría. Alejandro sabía que el momento de verdad se aproximaba. ¿Lograría unir fuerzas o perdería el apoyo que había cultivado? La respuesta no tardaría en llegar. Alejandro necesitaba preparar su enfrentamiento con Javier. No podía entrar con argumentos débiles ni expectativas vacías. Tenía que armar su presentación de tal manera que no solo expusiera su proyecto, sino que también respondiera a cualquier inquietud que su superior pudiera plantear. Pero había más, debía aprovechar este momento para reafirmar su propia autoridad y visión. La conexión que había establecido con el equipo le había dado un impulso, pero ahora debía ser el líder que todos estaban esperando. Decidió centrarse en los beneficios tangibles del proyecto. Durante la tarde, en un cúmulo acumulado de ideas y notas, buscó optimizar su enfoque. Organizó las cifras en gráficos claros y concisos, y también diseñó un argumento que destacaba cómo este proyecto podría impulsar a la empresa, alineándose con la dirección que Javier había manifestado en varias ocasiones. Alejandro no solo quería convencer a su jefe, quería demostrar que podía ser un activo valioso dentro del equipo. Mientras día se convertía en noche, sintió como el cansancio empezaba a pesar en sus párpados, pero cualquier indicio de fatiga era borrado por la determinación que lo guiaba. De repente, una idea surgió: ¿y si Javier no respondía de manera adversa? ¿Y si, al contrario, él pudiera ver su propuesta como una oportunidad para demostrar su liderazgo? La noción le otorgó un nuevo hálito de esperanza. Sin embargo, sabía que ese era solo un posible desenlace, y no podía permitirse perder el foco. La mañana siguiente llegó con la promesa de un nuevo desafío. Alejandro se enfundó en su traje, sintiéndose más como un líder que un subordinado. Camino hacia la oficina, repasó todos los puntos cruciales de su presentación mentalmente, preparando su mente para cualquier posible argumento en contra. Ya no le importaba tanto el temor, se había convertido en un motor de motivación. En su mente, visualizar su éxito sería tan crucial como las cifras que había preparado. Al llegar a la reunión con Javier, un tenue murmullo de nerviosismo recorrió la sala. La presión era casi palpable. Cuando Javier tomó asiento, Alejandro sintió que todos los ojos se posaban sobre él. Era momento de actuar. Al inicio, sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa, pero reunió su coraje y condujo la conversación hacia la visión del proyecto. Javier, estoy entusiasmado por compartir lo que hemos desarrollado. Creo que esto no solo se alinea con nuestros objetivos, sino que también tiene el potencial de ser un diferenciador en el mercado. Empezó, con voz clara y decidida. Javier, hasta ese momento impasible, lo escuchaba con atención. Cada palabra que Alejandro pronunciaba buscaba resonar en los intereses de su superior.
alineando su propuesta a principios y valores que había notado en las conversaciones previas. Fue entonces cuando percibió una pequeña señal de curiosidad en la mirada de su jefe. Esa chispa le dio un nuevo impulso. Sin embargo, a medida que su exposición avanzaba, Javier comenzó a formular preguntas incisivas, desafiando sus argumentos uno tras otro. A veces se sentía acorralado, y el eco de sus dudas anteriores reapareció en su mente. Tenía que mantener la compostura. Respondiendo a los cuestionamientos de Javier, se dio cuenta de que cada réplica tan solo fortalecía su posición. Comenzaba a entender que no se trataba de un choque de egos, sino de una danza dialéctica. Finalmente, cuando pareció que había respondido a todas las inquietudes, Alejandro reunió toda su valentía y lanzó un ofrecimiento. Javier, me gustaría que consideraras no solo mis esfuerzos, sino también el de todo el equipo. Démosle una oportunidad a esta idea. ¿Qué te parece formar un grupo pequeño que haga un prototipo? Javier miró a Alejandro en silencio, inicialmente incómodo. En su rostro se dibujó una expresión que significaba pensamiento profundo. ¿Estaría considerando su propuesta? Alejandro no podía adivinarlo, pero una nueva ola de optimismo lo invadió, aunque la duda persistía. La incertidumbre se convirtió en un aliado para su autorreflexión y crecimiento personal. En ese momento, Alejandro comprendió que había transformado su percepción sobre el liderazgo. No se trataba de seguir órdenes, sino de influenciar y construir puentes con aquellos que lo rodeaban. El cierre de la reunión llegó sin un veredicto claro, pero se sintió más fuerte que nunca. Por primera vez, sintió que había tenido éxito en abrir un camino de diálogo real. A medida que los miembros del equipo comenzaron a salir, su mente giraba con pensamiento incesante. Ya no era solo él contra Javier, estaban juntos navegando hacia un futuro incierto. Pero el verdadero reto seguía ahí. ¿Realmente Javier se atrevería a darle una oportunidad? Mientras se acomodaba en su silla y trataba de calmar su respiración, una pregunta inquietante se deslizó a través de su mente. ¿Sería suficientemente persuasivo para convertir esa pausa en una respuesta positiva? La respuesta parecía dibujarse en el horizonte, pero aún estaba lejos y envuelta en la bruma de la incertidumbre. La semana siguiente transcurrió entre la espera y el análisis intrínseco del encuentro con Javier. Alejandro se sintió como un boxeador que había arañado un triunfo en la ronda inicial, pero que aún debía prepararse para un combate más largo. Aunque el silencio de Javier pesaba, empezaron a brotar en él ideas sobre cómo continuar tejiendo su liderazgo. Se sentó a repasar las notas de la reunión, buscando los puntos en los que había sentido una conexión real y donde aún quedaban dudas en el aire. Aprovechó las conversaciones informales con sus compañeros, creando un espacio donde se compartieran opiniones sobre el proyecto. La retroalimentación del equipo no solo fortaleció sus argumentos, sino que también lo ayudó a visualizar el proyecto desde diferentes ángulos. Recogió sus inquietudes y planteó respuestas a posibles objeciones de Javier, confeccionando una especie de arsenal de refrendos para su pasión. Con cada intercambio, se vio a sí mismo moldeando una identidad más sólida como líder, un promotor de ideas que podía unir a un grupo diverso. Desde el papel del facilitador de conversación hasta el de defensor del proyecto, se redescubría en cada conversación, y eso lo llenaba de confianza. Sin embargo, la realidad sobre el futuro inmediato del proyecto seguía acechando. El encuentro con Javier sería esencial. Un día, mientras revisaba un documento clave, recibió un mensaje inesperado de Javier: necesito hablar contigo. En ese instante, el corazón de Alejandro se aceleró. Era el momento clave que había estado esperando, pero también el que más temía. Se sabía preparado, pero la ansiedad crecía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba decidido a cerrar la puerta o a abrir una nueva ventana hacia el futuro? Cuando se sentó frente a Javier de nuevo, pudo ver que su jefe tenía un semblante decidido. Sin embargo, antes que Alejandro pudiera articular algún comentario, Javier comenzó a hablar. Expuso sus dudas, pero también algo más. Habló sobre la importancia de la innovación y cómo tenía que ver tanto con los resultados como con la capacidad de asumir riesgos. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Era un enfoque que nunca había contemplado en la magnitud que Javier lo presentaba. Allí, en esa conversación espinosa, Alejandro descubrió un nuevo matiz sobre la responsabilidad compartida que existía en un ambiente corporativo. La conversación tomó un giro inesperado. Javier, en un tono reflexivo, planteó la posibilidad de no solo realizar el prototipo, sino de ampliar el equipo con otros departamentos que pudieran aportar distintas perspectivas.
Era un nuevo nivel de apertura que iluminó las calles del pensamiento de Alejandro. Se dio cuenta de que su éxito no dependía solo de su capacidad para vender una idea, sino de su habilidad para formar un colectivo, donde cada voz se sintiera parte del proceso. La epifanía de Alejandro sobre la colaboración se estableció como un paso decisivo en su evolución profesional. Allí, entendió que el liderazgo moderno exige flexibilidad y la inoculación de diversas ideas en un híbrido enriquecido. Pero, en su interior, un dilema comenzó a gestarse. ¿Sería capaz de desprenderse del ego individual que a menudo degrada las decisiones en los ambientes laborales? La verdadera pregunta era si podría dejar que su voz se fundiera con la de los demás, permitiendo que esa sinergia impulsara no solo su carrera, sino la sostenibilidad del proyecto que tanto deseaba. Mientras la reunión se desarrollaba, la emoción palpable en el aire adquirió un nuevo significado. La realidad se transformaba ante sus ojos. La promesa de lo que vendría ejercía una presión cautivadora, y la determinación de Alejandro se volvió su herramienta más preciosa. La conversación finalizó sin una resolución definitiva sobre el proyecto, pero con una invitación de Javier a presentar el plan en una próxima reunión con los líderes de otros departamentos. Una vez más, Alejandro salió de la sala con el corazón acelerado. El temor a lo incierto permanecía, pero había un sentimiento que crecía dentro de él. Era el de pertenencia y capacidad, transformándose lentamente en un profundo compromiso hacia el futuro. ¿Sería capaz de unir al equipo de manera efectiva para presentar un plan cohesivo, aprovechando las ideas de otros y resistiendo la tentación de volver al viejo marco individualista? La próxima reunión se acercaba y con ella la oportunidad de su vida. Una pregunta retumbaba en su interior: ¿podría ser realmente el agente de cambio que había comenzado a imaginarse? La oportunidad para demostrarlo estaba a la vuelta de la esquina, pero los escollos del pasado aún acechaban en las sombras de su mente, haciendo palpable la ansiedad de lo que estaba por venir. El día de la reunión llegó. Alejandro se despertó sintiéndose diferente. La ansiedad era aún palpable, pero esta vez, en lugar de paralizarlo, la convertía en energía. A lo largo de las últimas semanas, había trabajado incansablemente, interaccionando con su equipo y fortaleciendo conexiones. Había aprendido a escuchar, a construir sobre las ideas de los demás y a abrazar la colaboración. Ahora, sentado frente a la mesa de junta, se sentía más sólido, más en control que nunca. Con nervios y una pizca de confianza acumulada, comenzó su presentación. Mientras hablaba, notó cómo la tensión del grupo se intensificaba. Con cada diapositiva, sus palabras resonaban. La clave para el éxito radica en empoderar a cada miembro de nuestro equipo. Este proyecto no solo se trata de una iniciativa, sino de un cambio cultural que podría beneficiar a todos. La mirada de Javier seguía fija en él, pero hoy tenía un aire distinto. En lugar de desdén, Alejandro detectó un rayo de curiosidad. A medida que el diálogo se desarrollaba, otros miembros comenzaron a animarse, planteando sus inquietudes y sumando ideas valiosas. El enfoque colaborativo que había cultivado cobraba vida. A medida que la discusión avanzaba, las palabras de Javier salieron cortantes. ¿Bajo qué justificación crees que este enfoque puede realmente impactar nuestros resultados? En lugar de permitir que esto lo desmoronara, Alejandro sintió claridad. Los resultados no solo se miden en cifras, Javier, se reflejan en la cultura y la cohesión del equipo. Al involucrar a todos, multiplicamos nuestras posibilidades de innovación. Nos alineamos no solo como un departamento, sino como una verdadera entidad. Recibió respuestas entre murmullos de asentimiento, una señal de que las dudas de sus compañeros estaban disipándose. Con cada pregunta respondida, con cada argumento sólido que presentaba, sentía como su confianza se consolidaba. La narrativa que había construido ahora se convertía en una realidad palpable. Al finalizar la reunión, un silencio envolvió el espacio. Todos esperaban la reacción de Javier. Deseaba que este silencio significara reflexión, no refutación. Finalmente, miró a su socio. Alejandro, ¿haré lo que me propones? Este enfoque puede, efectivamente, transformar nuestra dinámica. Pero necesitarás todo mi apoyo para que funcione. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La posibilidad de colaboración se alzaba ante él como un nuevo amanecer. Esa noche, en casa, compartió la noticia con Samuel. Ambos celebraron el avance como un triunfo personal y profesional. El amor fresco en sus corazones se entrelazaba con un sentido renovador de esperanza. Con el tiempo, el proyecto de mentoría prosperó.
Los resultados comenzaron a aparecer, y la valoración del equipo hacia Alejandro se transformó. Las críticas de Javier disminuyeron y comenzaron a surgir elogios sobre el liderazgo de Alejandro, quien supo combinar su pasado de éxito con su nueva realidad. En una reunión posterior, el equipo destacó ejemplares avances personales gracias a sus nuevas funciones en el proyecto. El ambiente laboral cambiaba para mejor, el apoyo que habían forjado se sintió en cada rincón. Las miradas de compasión que antes temía habían sido reemplazadas por miradas de admiración, y la soledad fue sustituida por la solidaridad. Alejandro no regresaba a la oficina como un mero espectador, se había convertido en un líder genuino. El viaje hacia su transformación había sido arduo, pero cada desafío sirvió como ladrillo en la construcción de su renacimiento. Cada desdén se había transformado en un reconocimiento auténtico de su valor. Al mirar atrás, supo que su viaje no solo se trató de una carrera que renacía, sino de descubrir su verdadera vocación, donde el liderazgo se funde con vulnerabilidad, y la fortaleza de una persona puede florecer en los corazones de los demás. La confianza, una vez quebrada, ahora era un sistema de apoyo constante y verdadero, como un verdadero cierre a esta etapa de su vida. Alejandro decidió dar una charla sobre su viaje en una importante conferencia de liderazgo. Al subir al escenario, sintió el mismo temblor de nervios, pero esta vez estaba respaldado por la certeza de haber conquistado su propio mundo interior. Se presentó no solo como un experto en su campo, sino como un hombre que había aprendido a superar adversidades, demostrando que el éxito real va más allá de la movilidad, se trata de levantarse, siempre levantarse, incluso desde la vulnerabilidad. Ahora es su momento. No olviden suscribirse de inmediato al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que inspirarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta comunidad de superación personal. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Hagamos que estas historias crucen fronteras.